Bueno, es una editora reconocida internacionalmente y muy premiada por su prolífica carrera literaria. Me refiero a Joyce Carol Oates, que hace encajar todos los géneros en un vestido lleno de variadísimas hechuras. Novela, cuento, poesía, drama, ensayo. Sus seudónimos de Rosamund Smith y Lauren Kelly, sin duda, están bajo títulos apasionantes y muy provocadores. Joyce Carol Oates nace en Lockport, una ciudad ubicada en el condado de Niágara, en el estado de Nueva York, cerquitita de Canadá, y nace en 1938. Su infancia la vive en la granja familiar y cuenta la autora que a los 14 años su abuela le regaló una máquina de escribir y que con ella comenzó su trayectoria imparable y podría decirse desenfrenada. Dice en entrevista: "Me obligo a empezar a escribir cuando estoy completamente exhausta, cuando siento mi alma débil, cuando nada parece merecer la pena soportar durante 5 minutos más". Y de alguna manera, la actividad de escribir lo cambia todo. Joyce Carol Oates es una autora excepcional, un tanto modesta, aunque es pero tan abundante. Imaginen nada más, tiene 3 editoriales, una de ficción, otra de poesía y una pequeñísima editorial para obras más experimentales, ediciones limitadas y libros que en sus otras editoriales simplemente no puede publicar. Dice la autora: "Me han acusado de producir demasiado. Para mí la productividad es un asunto relativo y es insignificante. Lo que realmente importa son los libros más sólidos de un escritor. Quizás todos debamos escribir muchos libros para lograr unos pocos duraderos. Tenemos que escribir cientos de poemas antes de sentir el primer poema significativo. Sin embargo, cada libro, tal como está escrito, es una experiencia completamente absorbente y siempre se siente como si fuera la obra para la que nací". Mire, Joyce Carol Oates ha publicado casi 300 libros. Y nada más como un mínimo ejemplo, es autora de más de medio centenar de novelas, más de 400 relatos breves, más de una docena de libros de no ficción, por ahí de 11 poemarios, 9 obras de teatro. ¿Cómo ve? ¿Usted ya leyó alguna de sus obras? Bueno, mire, pues empecemos por el principio. Y el principio siempre es la poesía. Voy a leer el poema La Misericordia, que es uno de sus más conocidos, y que dice: "Tanto depende de olvidar tanto, pues nuestros más tempranos anhelos nunca nos abandonan. El golpe que borra la memoria es otra palabra para la misericordia". Hermoso poema, ¿verdad? Pues le recomiendo leer el poemario titulado Melancolía Americana. Es bellísimo. Y bueno, este que le voy a leer ahora se titula Eso Otro. Se reían, pero tú no. Tú no te acuerdas de eso. Lo que crees recordar no fue eso. Sí, te acuerdas de algunas cosas y algunas cosas sí ocurrieron, pero no de esa forma y de todos modos no a ti. Otro poema extraordinario, que acabamos de leer. Claro, estamos leyendo traducciones. Su primer poemario lo tituló Mujeres enamoradas y otros poemas y lo publicó en 1968, pues cuando recién empezaba a escribir relatos cortos. Y mire, para Joyce Carol, el corazón de la ficción late en la poesía. Y esto es sin duda, Y tiene un breve texto que se titula La fe del escritor y que a mí me parece que es un reflejo de sus obras. Dice: "Creo que el arte es la expresión más elevada del espíritu humano. Creo que anhelamos trascender más allá de lo que es efímero y limitado para volvernos partícipes de algo misterioso y comunal llamado cultura, y que este anhelo es tan fuerte en nuestra especie como el anhelo de reproducir la especie.
a través de lo local y regional, a través de nuestras propias voces, trabajamos para crear arte que les hablará a otros que no saben nada de nosotros. La voz individual es la voz comunal, la voz regional es la voz universal. ¡Qué maravilla! Joyce Carol Oates tiene una lista de distinciones pues interminable. Ya ha estado nominada al Premio Nobel más de 25 años. Es heredera de Charlotte y Emily Brontë, de Dostoyevsky, de Kafka, de Thomas Mann, de Faulkner, de Hemingway, de Flannery O'Connor. Y entre sus novelas más conocidas están la titulada Agua Negra, que fue de los Mulvaney, y Blonde, una novela sobre Marilyn Monroe, que ella misma declara como su obra favorita. Bueno, vamos a ver de qué va Agua Negra. Es una novela corta en clave. ¿Qué quiere decir en clave? Es decir, que los personajes tienen nombres ficticios, pero que los hechos son reales. Está basada en el incidente de Chappaquiddick, que es cuando el senador estadounidense Ted Kennedy, que en la novela aparece bajo el nombre de El Senador, estrelló su coche y causó la muerte por ahogamiento de su supuesta amante, Mary Jo Kopechne, y que en la novela se llama Elizabeth Ann Kelly Kelleher. Mire, le cuento un poquito. El libro comienza con Kelly Kelleher dentro del coche que se hunde en aguas negras, pantanosas y turbias, y mientras se ahoga, se narran los acontecimientos que condujeron al accidente. El hecho es real, es histórico, es memorable. Una historia sin duda siniestra, cargada de misterio y de dudas, pero más allá del caso policial, mire, esta es una historia universal, es una historia sobre el poder y sobre la impunidad que brinda el poder político y económico. Entonces, bueno, le cuento, Edward Kennedy, Ted para todos, pues era la gran esperanza blanca. Estaba predestinado a ser presidente de los Estados Unidos, era el gran sucesor. Y luego de que asesinaran a sus dos hermanos, pues él, senador por Massachusetts, obviamente era el candidato natural. Además tenía encanto, juventud, tenía pues toda la fortuna familiar, tenía el linaje. Pero la noche del 18 de junio de 1969, sus aspiraciones presidenciales se ahogaron en Chappaquiddick. Pero mire, hay que decir la verdad. Lo que se truncó esa noche fue la vida de una mujer de 26 años con un futuro prometedor. Y además sin que nadie pudiera o sin que nadie pusiera demasiado empeño en esclarecer los hechos. Ted Kennedy, pues claro que no fue preso, ni pagó ni personal, ni penal, ni socialmente, ni políticamente. Su matrimonio continuó con la mayor normalidad. Él siguió siendo senador hasta el día de su muerte en 2009, y pues su vida pública se desenvolvió pues con bastante normalidad, Y bueno, este hecho tremendo, real, Joyce Carol Oates lo va a tomar como base para denunciar los mecanismos del poder político y económico. Va a denunciar el que nunca se realizó un peritaje, el que el juez exculpó rápidamente a Ted, el senador en la novela. Va también a denunciar que él se declara culpable de abandonar la escena y que además recibió voluntariamente la menor pena posible por ese hecho. Imagínense, 2 meses de prisión, pues que además nunca cumplió. Tremendo libro, el que escribe Joyce Carol Oates, y le recomiendo que lo lea. Bueno, vamos ahora a comentar otra extraordinaria novela, novelón también, que se titula ¿Qué fue de los Mulvaney? Leemos en la novela. Éramos los Mulvaney. ¿Nos recuerdan? Durante mucho tiempo nos envidiaron, nos compadecieron, durante mucho tiempo nos admiraron, luego pensaron, Dios mío, se lo merecen. Bueno, le cuento un poco.
Los Malveny viven en una granja, una casita, ¿no? Como de libro de cuentos. Y la novela está narrada por Jude, el hijo menor de la familia, que en ese momento, cuando suceden los hechos, es un adolescente y que es quien nos cuenta la historia, pero la va a contar ya cuando es un adulto. Los padres se adoran, los hijos son guapos, sanos, exitosos, son una familia admirada y envidiada. Leemos en la obra, dice: nos envidiaba mucha gente antes de los sucesos de 1976, cuando todo se derrumbó. Y dijimos que la historia la cuenta Jude cuando ya todo ha sucedido y cuando él es un hombre de 30 años, es jefe de redacción de un periódico, y desde el principio se nos insinúa que algo terrible sucedió en aquella familia, pues del libro de cuentos, algo que hace que el cuento, como todos los cuentos, se convierta en una tragedia, y alguien parece, ¿no?, que es como desterrado del paraíso, la propia familia, y el paraíso pues les ha sido arrebatado, y todos los demás como que permanecen, ¿no?, en el mismo sitio, pues para ver cómo todo se está derrumbando. Y se lee en la novela: todo lo que aquí se narra sucedió, y mi tarea consistirá en sugerir cómo y por qué lo que fue desde afuera parece imposible o inexplicable. El destierro, como un cuento de Grimm, no es imposible o inexplicable visto desde dentro. Mire, obviamente no quiero develar nada de lo sucedido, y hasta la misma obra me justifica, porque leemos ahí: ¿qué palabras se pueden utilizar para resumir toda una vida tan repleta de confusa felicidad, interrumpida por aquel dolor absoluto en cámara lenta? Y bueno, aquí lo que importa es que Joyce Carol Oates hace una crítica despiadada al modelo de vida norteamericano. Critica las trampas que se esconden detrás de esas vidas familiares perfectas, de esas vidas de cuento de hadas, como en casita de muñecas, y exhibe las trampas pues que se activan y que salen a la luz con toda su crudeza cuando algún episodio saca a los personajes de su felicidad. Pero mire, no es solo una crítica a la vida de los paradisíacos pueblos, ¿no?, del nordeste de Estados Unidos. También es una crítica universal a la institución familiar y pues bueno, usted sabe que esto es un tema apasionante, ¿no? La que entre los lazos de amor y de entrega pues va a generar unos sentimientos de egoísmo, resentimiento y frustración. Y además, esta novela también es un lamento bastante impotente, ¿no?, por ese tiempo perdido, que es el paraíso de la infancia, de la familia reunida alrededor de la mesa del desayuno, todo así como una estampa muy norteamericana, ¿no? Un paraíso que se pierde con los años y pues de cuya pérdida nadie más que el tiempo tiene la culpa. Bueno, vamos ahora, esto le va a encantar, a la impactante novela Blonde, que ya en título traducido es Rubia, una novela sobre Marilyn Monroe. Y mire, se trata de una biografía de ficción que además le cuento ha sido adaptada al cine. Es ficción, recuerde, es ficción, usted me entiende. Y si insisto es porque pues muchos han visto la película y la han interpretado como una biografía histórica, como algo real, como una historia real. Y pues no, repito, es ficción. Y también la podríamos llamar biografía novelada o, como se dice hoy, bionovela, como biopic, ¿no? Bionovela. Pues aquí lo que va a pasar es que en lugar de intentar mostrar, esclarecer la leyenda de Marilyn, Joyce Carol Oates va a cuestionar el poder. Y en entrevista la escritora dice: considero a Blonde como mi Moby Dick, la poderosa imagen electrizante sobre la que se podría construir una epopeya con innumerables niveles de significado y trascendencia.
Bueno, además la novela es un retrato de Estados Unidos del siglo XX, su deporte, su política, su literatura, su cultura, su cine, su capitalismo de grandísimos colmillos, su doble moral, híjole, su precaria salud mental, su decadencia. Esto parece interminable, ¿eh? Y Joyce Carol Oates caracteriza deliberadamente aspectos separados de la protagonista y va a mostrar de ella visiones pues muy superpuestas, ¿no? Norma Jean es una joven seria, concienzuda, inteligente, introspectiva, perspicaz, con unas enormes ansias de superación y terriblemente sedienta de amor. Y por otro lado, que la misma ella, Marilyn Monroe, es una maniquí, es una obra, es una creación de estudio cinematográfico que se filtra dolorosamente en la vida real de Norma Jean. Y la actriz rubia, pues obviamente es una celebridad adorada por Andy Warhol entre millones y millones más. Y que también contribuyó a la creación de una Marilyn como salida de uno de sus cuadros, ¿no? Bueno, y a Norma Jean la borraron de tajo. Mire, es interesantísima la maestría con la que Joyce Carol Oates usa los arquetipos casi junguianos, ¿no? De la bella princesa y la pueblerina, y claro, no puede faltar aquí el príncipe oscuro, ¿eh? Y Norma Jean se aferra a estos arquetipos por su tremenda infancia con una madre esquizofrénica que trabaja en los estudios cinematográficos y que mientras la madre trabaja, pues va a abandonar a la niña, la va a poner ahí a ver películas durante horas y horas, y pues Norma Jean va a absorber las historias de cuento de hadas de Hollywood y las va a usar, ¿no? Para curarse. Lo que Joyce Carol Oates pues va a considerar una herida psíquica muy profunda y fatal, ¿eh? Su madre, una mujer abandonada, su padre, un desconocido, y Norma Jean y Marilyn van a buscar hasta la muerte un hombre que supla al fantasma del padre, mientras ella evita a toda costa, a costa de lo que sea, tener una vida mediocre y gris como la de su madre. Bueno, podría decirse que la bionovela se mueve entre desgarros y placeres, ¿no? Y en ciertos momentos Joyce Carol Oates usa un nosotros, lo estoy entrecomillando, pues a modo como de coro griego, con un aire muy melancólico y muy retrospectivo. Y en otros pasajes, además, pues la novela sigue, ¿no? Como unos espías acosadores misteriosos, siniestros, que bien pueden ser o agentes federales o paparazzis. Y Joyce Carol Oates plantea una intrigante, inquietante ambigüedad. A ver, vamos a preguntarnos, ¿la actriz rubia está siendo fotografiada para la prensa o está siendo vigilada por el Estado? Pues vaya usted a saber, ¿eh? Porque es todo un misterio aquí, para la historia y para la ficción. El don de Marilyn sin duda fue su maldición. Es una novela buenísima. Y bueno, y si va a ver usted la película, que también es extraordinaria, pues yo le recomiendo que primero goce la lectura. Bueno, entre más, Joyce Carol Oates ha escrito obras de terror, de abusos sexuales, de duelos, de amor, de tensiones sociales. También ha escrito sobre la trascendencia, ensayos sobre la violencia, sobre el deporte, imagínense una maravilla, sobre el incesto, la seducción en ciudades, bosques, en praderas. Ella misma reconoce la huella de Lewis Carroll, Hemingway, Faulkner, por ahí ya lo dijimos, y por supuesto de James Joyce y de Kafka. Y además es gran admiradora de Sylvia Plath. Y mire, no se le ha escapado ni un ápice todo lo concerniente al feminismo. Además, Joyce Carol Oates, se va a plantear las antiguas preguntas de la imaginación. Afirma ella misma, obviamente, que el libro que cambió por completo su vida fue Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, que fueron sus primeros libros. Y así lo dice en entrevista.
Me los dio mi abuela cuando tenía 8, 9 años. Era muy pequeña. Crecí en una granja y mi abuela paterna me los dio. Yo ya sabía leer y me transportó a otro mundo. Devoré ese libro muchas veces, lo memoricé, me dejó fascinada y comencé también mi propio libro con dibujos tratando de imitar a Alicia en el País de las Maravillas. Así que fue el primer libro real de mi vida y creo que la lección de Alicia es que la imaginación es abrumadora. Bueno, posteriormente Joyce Carol cuenta: cuando estaba en la secundaria y tenía 14 o 15 años, descubrí a Ernest Hemingway. Leí sus primeras historias, los cuentos que escribió cuando tenía 20 y tantos años me parecieron transformadores. Estaba sorprendida por el estilo de Hemingway, el lenguaje que utilizaba, la habilidad narrativa, su minimalismo. Fue y sigue siendo muy importante para mí. Bueno, a mí me parece que también la influye, y creo que esa influencia es bastante clara, Emily Dickinson, porque en gran parte de sus relatos, novelas y cuentos sentimos una tremenda soledad. Y no en pocas ocasiones Joyce Carol ha comentado que la soledad es el origen de la literatura. Lo dice así: para ser un buen artista, una buena escritora, tienes que pasar inevitablemente tiempo en soledad. Y bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Como lo hacía la propia Dickinson. Pero aquí el asunto es que ella también va a hablar que dentro de sus obras la soledad es un impedimento. Y también sentimos en sus obras una pasión por el asombro, por el misterio, pues como si se preguntara por qué lo sucedido sucedió de ese modo. Y en este sentido me parece muy importante lo que una vez dijo: estoy abrumada por la pregunta sobre qué podemos hacer, qué resta por hacer. En mi país las mujeres desde los años 60 escribieron de manera consciente sobre la temática feminista, y también las mujeres gay y lesbianas han definido su propio etos, su propia mitología, de forma un poco separada al feminismo visible. En el arte y la literatura, todas las mujeres se han preocupado por la violencia contra mujeres y niñas. Yo comencé a escribir sobre el tema cuando era joven, tenía 20 y tantos años. Escribí mucho sobre niñas y adolescentes lidiando con un mundo potencialmente violento contra las mujeres y cómo es necesario que las mujeres y las niñas se unan. Las mujeres aisladas son víctimas cuando se unen con otras. Son mucho más fuertes. Tengo una novela que se llama Foxfire, confesiones de una banda de chicas, protagonizada por chicas de secundaria que forman una banda para fortalecerse porque han sido víctimas de otros chicos, incluso de hombres adultos. No hay que culpar a las víctimas, hay que intentar entenderlas y ayudarlas. La literatura feminista propicia eso. Y bueno, a mí me parece que quienes estamos próximos a la literatura americana, pues caemos en cuenta que el feminismo y el auge de la identidad étnica ha cambiado la literatura, sobre todo después de la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, Toni Morrison, que ganó el premio Nobel, llamó la atención hacia el tema de la raza y el racismo en Estados Unidos, y esto rompió el estereotipo de que solo había una literatura de ficción escrita por hombres blancos. Bueno, vamos ahora al libro de relatos titulado Desmembrado, una colección de relatos publicada en 1980. Es terrible. Mire, leemos y salimos de cada relato, salimos del libro, pero con un nudo, pero no en el pecho, no en la garganta, sino parecería como un nudo dentro de nuestro cerebro dormido, donde se cuecen pues nuestras batallas, donde nadie sabe más que nosotros, o qué habita ahí, qué es lo que duele, porque mire, leer a Joyce Carol, es internarse en un universo donde lo macabro parece aliarse con la ternura.
Porque por extraño que parezca, sus historias son eso, una mezcla de rabia con inocencia, lo que las convierte en algo fascinante y en algo muy doloroso también. Y este es un libro asombroso que todos debemos leer. Y lo que hace aquí Joyce Carol Oates, desde mi perspectiva, es escribir desde la herida. Es como si se partiera de una herida, pues como para reconstruir el pasado, ¿no? Y tenemos aquí personajes dolidos, rotos, perdidos, y en el fondo es una denuncia hacia la pobreza, hacia las diferencias de clase, al sexismo, gente marginada, incomprendida, insignificante para el sistema. Sin duda, esta es una característica que me atrae muchísimo de sus narraciones. En todos los cuentos, me parece, surgen preguntas. ¿Qué hay después del dolor? ¿Hacia dónde hay que ir en busca de esperanza? Y estas preguntas se hacen muchos de los personajes de estos cuentos, bueno, no muchos, los personajes, porque son cuentos o relatos, ¿no? Y digo relatos porque no son tampoco cuentos breves. Y aquí vemos como un adolescente que descubre el amor, pues a veces no es lo que parece. La niña que desea contención y la busca de formas extrañas. La viuda que se siente acosada por el machismo que la circunda. Las niñas con padre que están abandonadas. Bueno, aparecen hasta animales indefensos, personajes, ¿no?, en familias disfuncionales, vidas destrozadas por la ira, el odio, el maltrato, que se va repitiendo, ¿no?, sistemáticamente y por lo que les ha hecho la sociedad. Y las consecuencias de una simple decisión pues pueden ser desoladoras, ¿no? Niñas abandonadas que han visto cómo sus vidas han cambiado en un segundo, casi sin saberlo, casi sin notarlo y sin entenderlo, ¿no? Una mujer, decíamos, que ha quedado viuda y sumado al dolor de la pérdida, ¿no? Y debe aceptar el acoso por parte de un cuñado que desea apoderarse de su casa, y tantas otras vidas que se ven quebradas por la violencia, la incomprensión, decíamos, el sexismo, y que sin embargo son vidas que siguen adelante. Y aquí me detengo porque en este punto se encuentra la luz de Joyce Carol Oates. Todos sus personajes comparten una actitud que es bandera de vida y que reside en que pase lo que pase, hay que seguir adelante. Pienso entonces que esta certeza quizá nos está diciendo de qué forma cambiamos el pasado para entenderlo o para luchar contra la culpa. Mire, en todos los cuentos percibimos la destreza de Joyce Carol Oates para contar. Percibimos su enorme capacidad para atraparnos desde la primera frase y la forma en que logra construir sus narraciones, cómo trenza las tramas, pues como si las palabras fuesen como hebras de un tejido y todas se enredan o se amalgaman hasta formar algo monstruoso, angustiante. Y esto me parece fascinante. Por otro lado, Joyce Carol se atreve a ser cruel con sus personajes y muchos de los cuentos nos sumen en la desolación. Y en gran parte la responsable de que así sea es la violencia. La violencia, eje central de estas historias, columna vertebral que va a relacionar a todos los personajes y los dramas, la violencia doméstica, la violencia institucional, la que se abre paso en las relaciones y las va como quebrando desde adentro, las va destrozando, las va haciendo añicos. Nunca sabemos si estaremos a salvo, Es un crimen la violencia sistemática y un horror que se naturalice la agresión contra las mujeres que tienen su historia y que esta historia de violencia y agresión contra nosotras perdura en el tiempo. Desmembrados parece un libro escrito para intentar explicar lo que somos, para ponerle nombre y apellido a la crueldad y a la violencia, para hurgar en las raíces del machismo, en esa educación que consiente el maltrato. Relatos que nos pueden dejar indiferentes hasta cierto punto, o sea, en el sentido
en el que no sabemos cómo responder, en el que la violencia se nos viene encima, es decir, en el que esta escritora nos pone la realidad enfrente y no sabemos ni cómo responder, nos quedamos como pasmados, como pasmadas, a eso me refiero, ¿no? En el sentido de que quedamos como hechas hielo, porque no podemos creer todo esto, ¿no? Bueno, les recomiendo muchísimo leer Desmembrados, porque en este conjunto de historias, mire, en este conjunto de historias vivimos todas nosotras. Y bueno, en el mercado de la lengua no inglesa, nuestro mercado editorial, traducida y bien traducida siempre, se tiene también a Joyce Carol Oates como un clásico que siempre ha estado ahí y que hay que leer, o mejor dicho, que hay que haber leído. Y de un modo u otro se habla de su obra como de una obra incuestionable hasta el extremo de darla por sentada y no tener entonces pues que dejarla suspendida. No tenemos que suspender su lectura todo el tiempo, ¿no? Hay que perderle el respeto a su lectura y volver a ella, porque esta obra es un clásico en vida, tan prolífica que nos recuerda con cada libro pues que está ahí una nueva obra impecable, a la que en realidad tendríamos que perderle el respeto, decíamos, leyéndola una y otra vez, y razones sobran, porque la trayectoria de esta escritora es un prodigio de solidez, y ella es como una esponja, ¿no? Ella ha hecho suyo lo mejor de la tradición a la que pertenece. Se ha paseado por casi todos los géneros, ¿no? Con un porte y una distinción de dama de la literatura, y ha puesto en alto a espléndidas escritoras sureñas como Carson McCullers, como Eudora Gelty o Flannery O'Connor, escritoras que dieron nueva vida al género gótico y que lo despojaron de lastres europeos, aristocráticos, medievalizantes. Y sin duda, Joyce Carol, actualiza y adapta el género gótico a la América contemporánea, urbana, rural, pues como una mano, un guante, ¿no? Mire, en sus paraísos o infiernos, si usted quiere, ficcionales, crea atmósferas silenciosas que nos ahogan, maneja el misterio usando una psicología impresionante, domina la técnica de la insinuación, con un dominio, y la ambigüedad magistralmente. Escribe como jugando ajedrez, como si cada movimiento dispusiera significados, porque cualquier palabra tiene consecuencias sobre el desenlace. Pues esto exige lectores y lectoras atentas, avesadas, perspicaces. Indispensable, enorme escritora Joyce Carol Oates. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.